Listo. Muy bien, pues vamos empezando ahora el módulo 12, métodos de extensión. Este tema, métodos de extensión, pudiera ser un tema sencillo, pudiera ser un tema complejo, pudiera ser un tema desconocido inclusive para algunos. Prácticamente ya estamos tocando los terrenos del nivel intermedio de la programación orientada a objetos. Entonces, probablemente alguno de ustedes ya conozca los métodos de extensión y si no, pues se los voy a presentar a continuación. ¿Qué son los métodos de extensión? Los métodos de extensión, podemos nosotros encontrar ahí la frase en MCDN. MCDN lo define como: los métodos de extensión permiten agregar métodos a los tipos existentes sin necesidad de crear un nuevo tipo derivado y volver a compilar, o sin necesidad de modificar el tipo original. Probablemente esta frase suene complejo, pero veamos. Pensemos un momento, a ver, de todo lo que conocemos de .NET, no sé, que puedan conocer ustedes, tipos enteros, tipos string, clases, etcétera, todo lo que puedan conocer. Enfoquémonos principalmente a los tipos nativos, por decir algo, el entero, el string, el datetime, etcétera, toda una serie de elementos, ¿no? Para hacerlo sencillo, nuestro razonamiento nos enfocamos, por ejemplo, en algunos de los tipos nativos y, por ejemplo, pudiéramos decir cuántas veces ustedes han tenido necesidad de leer, probablemente si no hacen aplicaciones de consola, pues no han tenido necesidad, pero igual si leen a través de un text box, esto es, quiero en un text box leer un número, pero recuerden que los text box aceptan solo texto. Bueno, yo quiero leer números, puedo utilizar un mask edit control, por ejemplo, y lo resuelvo. Bueno, pues sí, también es una opción. Pero digamos que muchas veces tenemos texto, digamos a lo mejor en una aplicación de consola, o digamos lo que leo desde la línea de comandos, ya nosotros sabemos pasarle parámetros a la línea sobre la línea de comandos. Entonces, imagínense que quieren leer un número, ¿qué tendrían que hacer? Pues convertir el string a número, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente le digo int.parse, y dentro del de sus parámetros le paso el string, por ejemplo, ¿no? O si quiero que no se provoque una excepción, porque qué tal si no me dieron algún tipo de datos válido, un número entero válido, entonces utilizo el int.tryparse y su sintaxis correspondiente, ¿no? Pero no sé si ustedes alguna vez hayan necesitado algo que no hace el entero, algo que no hace un string, algo que no hace un datetime, o algo que no hace cualquier otra clase, la clase empleado, porque no tengo el código fuente, ¿no? Entonces yo quisiera que la clase empleado pudiera hacer X cosas, pero no puede porque, híjole, tengo que modificar y no me quieren dar el código fuente, ¿no? Entonces lo arreglan creando otros métodos e invocando otros métodos y bueno, de alguna manera se separa digamos, la manera de referirse a la funcionalidad del objeto empleado, por ejemplo, ¿no? Entonces, con los métodos de extensión, lo que yo quiero explicarles aquí es que un método de extensión es un método estático, ¿sí? Yo creo un método estático. Ese método estático lo meto dentro de una clase estática. Y ese método estático posteriormente lo puedo invocar desde un tipo de datos como si fuera un método de instancia de ese tipo de datos. Yo puedo tener un tipo string y puedo tener una extensión del string. ¿Dónde hago la extensión? En un método estático, ubicado en una clase estática. Y entonces a lo mejor el string, yo quisiera algo así como string.toInt, por decir algo, ¿no? Entonces, con eso quisiera yo que se convirtiera el texto directamente a un entero sin que tenga yo que hacer el try parse o el int.try, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo más cómodo, simplemente el tipo string.toInt y se acabó. ¿Qué significa? Pues que lo estás convirtiendo a un entero, ¿no? Entonces, yo no tengo el código del string, no podría modificarlo. Si Microsoft nos los obsequiara, entonces, pues probablemente yo lo tomo, lo compilo, lo modifico y todo el string, ¿no? Pero como no tengo el código fuente, la única alternativa es crear un método de extensión donde no necesito tener el código fuente para extender la funcionalidad de ese tipo, ¿correcto? Entonces, bueno, pues eso es, a final de cuentas, un método de extensión, un método que permite extender la funcionalidad
de un tipo existente, sin tener el código fuente y sin modificar nada. ¿Correcto? Muy bien. Pues pasamos entonces rápidamente a la demostración. Vamos aquí a compartir mi escritorio y voy a ejemplificar este asunto, ¿no? Mientras se va mostrando mi escritorio, les puedo decir entonces que los métodos de extensión permiten agregar, ¿verdad?, métodos a los tipos existentes, sin tener necesidad de crear un nuevo tipo derivado, ¿sí? Esto es no crear, un tipo que derive de otro tipo, ¿no? O sea, no hay necesidad de hacer eso, ¿no? Tampoco de recompilar el tipo existente, ni modificar el tipo original tampoco, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya apareció ahí mi consola. Lo mismo, indíquenme si están viendo ya mi escritorio. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces ahora sí seguimos. Y lo típico vamos a ejemplificar aquí creando un nuevo proyecto. Déjenme aquí decirle que quiero crear un nuevo proyecto, ¿no? Estamos en el módulo 12, entonces le voy a poner módulo 12 a mi proyecto y lo típico es un proyecto de consola, le voy a dar OK. Los métodos de extensión entonces son un tipo especial de método estático. ¿Sí? ¿Por qué especial? Porque normalmente los métodos estáticos, ¿cómo se invocan? A partir del nombre de la clase, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos ayer. Si tú tienes un método estático dentro de una clase, para poder utilizarlo, debes hacer referencia al nombre de la clase. Bien, un método de extensión es un método estático especial. ¿Por qué especial? Porque no se invoca como si fuera de la clase. Se invoca en una instancia. Eso es lo que lo hace especial. Un poco confuso pudiera ser, pero realmente es más fácil de lo que parece, ¿no? Bien, entonces, en el caso, por ejemplo, de código de cliente que se escriba en C o Visual Basic, no vamos a tener ninguna diferencia aparente entre invocar un método de extensión o llamar a los métodos realmente definidos por un tipo. En otras palabras, el que use nuestro método de extensión no va a saber si realmente es un método de extensión o es un método que realmente tiene el tipo correspondiente. ¿Sí? Los ejemplos más comunes de métodos de extensión son los operadores de consulta estándares de LINQ. Con LINQ prácticamente lo que se vino a hacer es crear, Microsoft nos proporcionó métodos de extensión para extender a los tipos System Collection, Generic y Enumerable, y los no genéricos System Collection y Enumerable, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya existían esos tipos antes de existir LINQ. Pero LINQ vino y trajo muchos métodos de extensión precisamente para permitir la consulta LINQ sobre estos tipos ya definidos. Hagamos lo siguiente, fíjense, yo voy aquí a comentar, bueno, déjenme aquí, vamos a hacer lo siguiente, déjenme borrar esto. Estoy utilizando nada más el system por aquello de la consola y cosas por el estilo, ¿no? Déjenme aquí hacer lo siguiente, le voy a decir static, perdón, no era static, era list, estoy en el método estático, déjenme aquí definir list. Bueno, pero es que te volaste los using, ¿verdad? Ok, using system.collections, acá están, .generic, ¿no? O sea, los tipos genéricos, que por cierto los vamos a ver posteriormente. Bueno, aquí yo quiero declarar una lista. Perfecto, ¿de qué? Pues de cadenas, o sea, quiero una lista de cadenas. ¿Sí? Ok, y le ponemos como nombre cadenas y le decimos que quiero un nuevo lista precisamente de cadenas, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y le voy a agregar la cadena, por ejemplo, vamos a poner Puebla, la ciudad de Los Ángeles, aunque se enoje Luis Uvalle. Y le vamos a poner aquí, bueno, para que no se enoje, le vamos a poner aquí Distrito Federal, vamos a poner aquí Veracruz, etcétera, toda una serie de estados, ¿no?
Y bueno, aquí otro, Aguascalientes, por ejemplo, Aguascalientes, aquí estamos, ¿no? Entonces yo tengo esta lista de cadenas. Ahora bien, yo quisiera ordenarlas, ¿sí? Entonces, yo sé que con LinkQ puedo hacer uso de un método, sort, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente la sintaxis debería de ser algo así como mi variable lista va a ser igual a cadenas, punto. Y entonces aquí debería yo de buscar, realmente lo que estoy viendo aquí son los miembros que tiene esta colección genérica, list. Y por ningún lado veo bueno, aquí esto es para arreglar, digo, para los arrays, el ordenamiento, pero por ejemplo, algún select, algún where, etcétera, pues de repente no aparece, ¿no? En otras palabras, no estoy viendo aquí yo los métodos de extensión que me ofrece LinkQ. Para que un assembly pueda utilizar o pueda consumir un método de extensión, ¿sí? Para que pueda consumir un método de extensión, lo que debe de hacer precisamente es importar el espacio de nombres de la clase donde está definido el método de extensión. Entonces, nuevamente, por ejemplo, aquí yo quisiera, no sé, estamos hablando de LinkQ, que se parece mucho a SQL, y sé que SQL tiene un order by, ¿verdad? Entonces, el order by debería de estar por acá. Este sort que tengo, pues es el de los arreglos, el tradicional, ese no me sirve, yo quiero aquí el de LinkQ, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con el fin de optimizar mi código, borré un espacio de nombres que me ayuda para importar esas extensiones. Y es precisamente el que nosotros teníamos por acá, using system.data. Perdón, ahora el system. Ya está, se me olvidó. LinkQ, system.linkQ, ¿no? ¿Qué pasa cuando importo el espacio de nombres? Bueno, a ver, vamos a ver si cambió en algo. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vemos, creo que sí, ya aparecen más elementos, ¿no? Entonces, ya me tardé en recorrer. Pero a mí me interesa el order by. Vean cómo ya aparece ese método. ¿Sí? Ese es un método de extensión y si lo logran ver, ahí en la pantalla aparece precisamente método de extensión, ¿verdad? Sí, perdón, le borré, pero ahí está, métodos de extensión. Aquí podemos ver también la flechita hacia abajo, ¿verdad? Indica que es un método de extensión, tenemos. Y bueno, pues les decía yo, aquí ya tengo el que yo buscaba, método de extensión, el order by. Yo, por ejemplo, ahí con esto ya pudiera utilizar ese método de extensión. ¿Quién me dice, alguien que no conozca LinkQ, quién me dice si order by no es parte del tipo list? O sea, ¿cómo lo podemos saber? A simple vista no se ve. O sea, yo sé, bueno, pues es del tipo list. Order by es del list, ¿no? Pero realmente es un método de extensión. Es lo que les digo. Estamos extendiendo al tipo list. En este caso, las clases que vienen aquí estáticas, que contienen métodos de extensión, se encuentran en este espacio de nombres. Y para poder utilizar esas extensiones, debo de importar el espacio de nombres. Entonces, mucho ojo, ¿no? Entonces, ahora sí ya pudiera yo utilizar, por ejemplo, order by. No sé, estado, por ejemplo. Voy a utilizar aquí expresiones lambda, ¿verdad? Estado E es en base al campo que quiero ordenar y luego lo quiero convertir a una lista. ¿Correcto? Entonces, allí estamos y con eso ya tenemos nuestra lista ordenada. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un punto de ruptura y voy aquí a ejecutar, entonces llegamos por lo siguiente. Aquí están mis cadenas. Dice que tienes 4. Puebla, DF, Veracruz, Aguascalientes, así como lo escribí. Y luego si me voy aquí a L, dice que también tienes 4, pero vean, Aguascalientes, Distrito Federal, Puebla, Veracruz. Es una manera muy rápida de ordenar, ¿no? Entonces, pero ¿gracias a qué? Gracias a los métodos de extensión que vinieron con LinkQ. ¿Correcto? Muy bien, bueno, pues eso es de las utilidades, o sea, para que vean que son bastante útiles.
A lo mejor pudiera haber sido conveniente, oye, Microsoft, no metas extensiones, mejor modifica las clases que ya existen, ¿no? Pero bueno, entonces se implementaron de esa forma a través de métodos de extensión. Pero ¿cómo nosotros podemos crear un método de extensión? Bueno, decíamos que los métodos de extensión se encuentran dentro de clases estáticas. Entonces déjenme rápidamente aquí agregar una clase llamada, ¿cómo quieren que se llame? Quiero hacer el ejemplo de los strings para convertirlos, ¿qué les ocurre? No sé, para convertir lo que les decía yo, ¿verdad? Que es muy útil de que un string entero rápidamente y nada del try parse y esas cosas, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, quiero llamar a mi clase my string extension, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, y de aquí le digo, por ejemplo, aceptar, si seleccioné una clase, perfecto, le digo agregar. Bueno, como la voy a utilizar probablemente en otro assembly, entonces le pongo public, pero la regla también debe de ser estática para crear métodos estáticos de extensión, ¿sí? Aquí sí es una regla. Es una clase estática que no esté anidada y que no sea genérica. Son 2 puntos. Bueno, 3 puntos. Estática, no anidada y no genérica. Entonces, bueno, pues no está dentro de otra clase, entonces no es anidada. Es estática y no es genérica. ¿Sí? Entonces, bien. El siguiente paso sería empezar a trabajar con los métodos de extensión. Los métodos de extensión se definen como métodos estáticos. Ah, bueno, pues debe de ser entonces primero público, porque si no, no lo ven. Y luego la palabra estática, acuérdense, eso ya lo sabemos, ya debe de ser familiar para nosotros. Y ahora, lo típico, ¿qué valor voy a devolver? Ah, bueno, puede ser que lea yo una cadena, pero ¿qué tal si la cadena viene con XXXX? Eso no es un número. No puedo regresar un número. ¿Cómo voy yo a saber si se pudo o no realizar la conversión? Yo a final de cuentas quiero un tipo entero. Quiero un método que le pase yo, o más bien, quiero que un tipo string tenga un método llamado toInt, por ejemplo. ¿Sí? Un método llamado toInt, que cuando se ejecute devuelva el entero de ese tipo string. Esto es, vamos a suponer, cómo quisiera yo invocarlo. Quisiera yo tener algo así como string s igual a 1, 2, 3, 4, por ejemplo, pero así en comillas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo quisiera hacer? Yo quisiera, por ejemplo, aquí tener lo siguiente, no sé, un entero, ¿verdad? Un entero x igual a s punto toInt. Eso es lo que yo quisiera. Pero de alguna manera, o sea, puede ser que este s a lo mejor es esto. Y esto ya no va a ser un entero, entonces me va a arrojar una excepción. ¿Cuál va a ser la mecánica para decirle o para que me notifique toInt que no pudo convertir? ¿Cómo le haré? Una excepción pudiera ser, ¿no? O no sé, lo que se me ocurre, por ejemplo, pudiera ser lo siguiente, un entero que acepte nulos, ¿verdad? Pudiera ser la solución. Entonces, siento yo que mi método debería de regresar precisamente un tipo entero que acepte valores nulos. Ah, ya. Entonces, cuando tenga un valor nulo, significa que no era un número. Entonces, error usuario. El dato que me diste no es un número. Y si tiene valor, quiere decir que sí se pudo realizar la conversión. Entonces, pues ya tengo ahí la sintaxis. Es un método público. Es un método estático. Y hasta aquí pues prácticamente se parece a cualquier declaración, ¿verdad? toInt. A continuación, sí, debemos especificar un primer parámetro, mínimo un parámetro. Un parámetro que va a especificar el tipo de datos que estoy extendiendo. ¿Qué tipo de datos quiero extender?
Pues ustedes me van a decir, ¿quieres extender un string? Efectivamente. Entonces ponemos la palabra string y pues, ¿cuál sería? Aquí en este parámetro es donde me va a llegar la cadena a convertir. Aquí me va a llegar la cadena a convertir y es de tipo string, entonces estoy extendiendo ¿a quién? A un tipo string. Hasta ahí prácticamente es como si fuera cualquier método, ¿verdad? Y pues debo de definir, por ejemplo, algo así como int resultado, ¿sí? Int resultado, por ejemplo, y le voy a decir que tenga un null, por decir algo, ¿no? Y luego lo que voy a decir aquí es return resultado, ¿sí? Y ya, pues prácticamente hasta acá es como un método común y corriente, ¿no? Public, static, int, toInt. O sea, ¿de dónde le dice que está extendiendo a alguien? No le dice nada, ¿verdad? Bueno, pues la única diferencia es que yo le voy a agregar la palabra this. Cuando yo le agrego la palabra this, ya estoy indicando que voy a extender a un tipo. ¿Cuál tipo? El que viene a la derecha. Entonces estoy extendiendo ¿a quién? A un tipo string. Con esto marcamos la diferencia. Y todo lo demás es la pura lógica, ¿no? ¿Cuál sería nuestra lógica? Vamos a utilizar nosotros internamente el try parse, ¿verdad? El try parse que no arroja excepciones. Entonces, pues es tan sencillo, a ver rápidamente si mi lógica no me falla. Si tuvo éxito, vamos a ponerle aquí vamos a asignarle un valor, asumimos el peor de los casos. No hubo éxito, ¿no? ¿Sí? Luego declaro por acá una variable donde voy a hacer la conversión, ¿sí? Y luego le digo éxito va a ser igual ¿a qué? A int.tryParse, ¿verdad? Recuerden, el tryParse lo que hace es recibir una cadena, ¿sí? String number, esa cadena, y un parámetro donde va a depositar el valor convertido. Aquí lo voy a depositar, ¿sí? Entonces, si éxito vale falso, significa que no se pudo realizar la conversión. Si éxito vale verdadero, significa que sí se pudo realizar la conversión. ¿Correcto? Entonces, igualmente pude haber hecho lo siguiente, y me ahorro esta instrucción, ¿sí? Entonces ya va quedando más ligero mi código. Entonces, esta es la lógica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues, o inclusive hasta pudiera yo evitarme esa variable, ¿no? Esto es como if esto me devuelve verdadero, entonces hago lo siguiente, ¿qué? Simplemente le digo que el resultado es igual a el convertido, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma ya queda. ¿Y qué pasa si no se pudo realizar la conversión? Se queda con nulo. Entonces voy a devolver un nulo. Entonces, prácticamente esa sería mi lógica y lo puedo utilizar entonces de esta forma. ¿Correcto? ¿Dónde lo puedo utilizar? Pues lo puedo utilizar, vamos a suponer aquí en el programa. Déjenme compilar para ver si tenemos algún problema. Dice que no, que todo está bien. Entonces, se siente bonito, ¿no? Cuando no falla. Entonces, pues aquí, ¿cómo lo puedo utilizar? Dijimos, pues dijiste que lo querías utilizar. Una cadena, le asignas un número, bueno, y después, invocas al toInt, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer que yo tengo aquí un string s igual pesos 1, 2, 3, 4. Vamos a ver qué cosa hace. Y después, por ejemplo, var x igual con s punto to int. Vean cómo ya aparece, ¿verdad? Nuestro tipo que acabamos de inventar. Déjenme, aquí se los muestro. Vean cómo ya aparece. Ahí está. toInt es un método de extensión. No lo tenía, pero ahora ya lo tiene. ¿Correcto? Así de sencillo, ¿no? Transparente. Nada de que el try parse ni cosas por el estilo.
Ya lo hace él, ¿no? Me hubiera gustado, oye, Microsoft, modifica el string, por favor, y que tenga un método para convertir a entero. Pero Microsoft no me va a hacer caso. Entonces, yo lo hago. Y da la impresión de que es parte, ¿verdad? Vean cómo lo que decíamos. Este es un método estático. Los estáticos se invocan a través de la clase MyString, pero por ningún lado nosotros estamos involucrando esa clase. Lo estamos utilizando como si fuera un método de instancia. Vean, esta es una instancia. Entonces, se está utilizando un método estático, se está utilizando como si fuera método de instancia. ¿Sí? Entonces, aquí podemos romper reglas, aparentemente, ¿no? En el sentido de que todos los miembros estáticos se utilizan a través de la clase. Entonces, ustedes me pueden decir, no, Miguel, no es cierto, porque si yo hago un método de extensión, lo puedo utilizar como método de instancia, ¿no? Entonces, híjole, de repente, cuando me preguntan algo, oye, ¿y esto se puede? Lo pienso muy bien antes de responder, porque probablemente, oficialmente o en teoría no se puede, pero con un breve comentario ahí sí pudiera ser, ¿no? Pero bueno, lleguemos a ver qué cosa sucede, ¿no? Vamos a ejecutar y veamos, S que tiene. S tiene 1, 2, 3, 4 y X tiene null. ¿Qué significa? Que no se pudo convertir. Entonces está funcionando muy bien. Ahora, cuando me den el 1, 2, 3, 4, déjeme aquí detener y volver a ejecutar, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede. X ya tiene el 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Trae parse o toInt? ¿Qué les gusta más cuando tengan que realizar este tipo de conversiones? Entonces, así de sencillo es crear métodos de extensiones. ¿Para qué sirve un método de extensión? Un método de extensión sirve para extender precisamente un tipo definido. ¿Tuvimos necesidad de conocer el código fuente del string? No. ¿Modificamos el código fuente del string? No. Simplemente extendimos su funcionalidad. Pero yo les mencionaba algo, es que debes importar el espacio de nombres. Ah, pero mira, estoy en el mismo espacio de nombres, entonces no hay necesidad de importar nada. ¿Sí? Mira, estoy en el mismo espacio de nombres. No tuve que importar nada. Ah, bueno, pues a ver qué pasa si nosotros creamos un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto Class Library, vamos a llamarle aquí extensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, extensiones y le digo OK. Y entonces a esta clase, déjenme llamarla igual, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que pretendo es moverla, pero lo voy a hacer de esta manera. Renombro, listo, y luego aquí mis clases simplemente voy a copiar. Control C, y le digo aquí, Control V. Ahí está, ya está mi clase, ¿no? Vamos a ver si compila, le digo que compile. Vean cómo quedó en el espacio de nombres extensiones. Yo aquí, tengo esta clase y pues lo que voy a hacer es borrarla, ya no la quiero acá, ¿sí? Si nosotros compilamos, obvio, ¿qué va a suceder? Dice que twint, estás bien loco, dice aquí no existe twint. Ah, perdón, es que lo tengo en otro assembly. Entonces uno dice, pues voy a hacer referencia, ¿verdad? Hay que agregar la referencia a extensiones. ¿Sí? Y compila. Entonces ya estoy bien contento, voy a compilar. Híjole, pues dice que no. Entonces, si no supiéramos que debo importar el espacio de nombres, pensaríamos que no está funcionando nuestro método de extensión, empezaríamos a modificar, navegaríamos por ahí, por internet buscando porque no queremos preguntar, y entonces, pues, a lo mejor llegaríamos a la respuesta, ¿no? Y lo que queremos mencionar es que la regla es que debes importar el espacio de nombres, forzosamente, aquí. No hay manera de que yo le especifique, por ejemplo, se me recorrió rápido. Ok, no hay manera de que yo le ponga aquí ese punto, extensiones.twint. No, tienes que importarlo. Entonces aquí vamos a importar extensiones. Entonces ahí está, ¿no? Veamos nosotros aquí, ya notaron ustedes, todo exitoso, ¿no? Entonces cuando vienen de otro espacio de nombres, hay que importarlo. ¿Por qué hay que importarlo? Porque la sintaxis no permite
meter aquí el espacio de nombres. Entonces, forzosamente lo tengo que importar. ¿Sí? Ejecutemos nuevamente. Veamos que funcione. Ah, pero le quité el punto de ruptura. Se fue. Ok. Ahora sí. Y aquí nos damos cuenta que tenemos el valor correspondiente. Entonces, esos son precisamente los métodos de extensión. ¿Sí? Los métodos de extensión, lo recalcamos, solo se incluyen en el ámbito cuando el espacio de nombre se importa explícitamente al código fuente con una directiva using, o cuando el método estático se encuentra en una clase en el mismo espacio de nombres. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos acerca de los métodos de extensión. ¿Qué más podemos decir? Algo interesante, estamos invocando aquí, déjeme hacer lo siguiente, déjeme detener, déjeme comentar esto, de hecho lo puedo borrar, y vuelvo a ejecutar nuestro código. Ahí está, ¿no? Aquí está nuestro código, vemos que funciona, ahí está, 1, 2, 3, 4, y terminamos. ¿Cuál era la idea? Fíjense, déjenme aquí nuevamente, es una ventaja, ¿no? Esta herramienta que nos permite ahí desensamblar los assemblies. Entonces, vamos a abrir el assembly, ¿no? Módulo 12, vámonos para atrás, programación orientada a objetos, módulo 12, correcto. ¿Dónde está la llamada? Aquí, módulo 12, bin, debug, módulo 12, acá está. Algo que vamos a ver aquí, tenemos el método main, vamos a ver qué sucede. Aquí está la invocación. Aunque nosotros lo utilicemos como método de instancia, déjenme ponerles nuevamente acá y déjenme aparecerles esto de acá. Vean, aunque estemos invocándolo como método de instancia en esta parte, el compilador genera código correspondiente para invocar directamente al método estático. ¿Sí? Entonces realmente no es que estemos rompiendo reglas, ¿verdad? No es que estemos rompiendo todo lo que es el concepto de programación orientada a objetos, sino que el compilador nos ayuda, ¿sí? Probablemente nos haga ignorantes, pero productivos, ¿no? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que precisamente se hace una llamada, un call, ¿a quién? A extensiones MyStringX to int, ¿correcto? ¿Sí? O sea, se invoca como lo es un método estático, ¿sí? Entonces, simplemente que aquí lo vemos de forma distinta. Pero aquí el código MCIL generado es precisamente de una llamada a un método estático, tal y como lo es este método estático, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Qué más? Podemos utilizar entonces métodos de extensión para extender una clase o una interfaz, pero no para invalidarlas. Nunca se va a llamar a un método de extensión que tenga el mismo nombre y firma que un método de interfaz o clase. En otras palabras, si mi tipo string, vamos a suponer aquí mi tipo string, sabe hacer algo, vamos a suponer aquí nosotros si tenemos lo siguiente, déjenme cerrar aquí, si no, no me va a dejar compilar. Ok. Si mi tipo string, por ejemplo, es igual a B, C, D, por ejemplo. Yo tengo aquí S igual a S punto to upper, por ejemplo, ¿no? Ese método ya existe y es de la clase string, ¿verdad? Si nosotros hacemos acá lo siguiente, lo único que hace ese método es convertir a mayúsculas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero aquí, por ejemplo, crear un método? Imagínense que quiero yo, ¿qué se les puede ocurrir? Crear un método de extensión. Public, static,
string, que me devuelva un string, o sea, quiero un método así como el toupper que me devuelve un string, quiero yo uno similar. Esto es, no me gusta el toupper que viene con el string, yo quiero mi propio toupper. Entonces aquí le digo string, la cadena que viene, y entonces lo que yo quiero es, por ejemplo, return, y le digo, una estrellita quiero. Cuando le digan toupper, es que lo quieren, me da la impresión de lo quieren superar, entonces le pongo una estrellita de superación, ¿no? Entonces, aquí sería esto más y su otra estrellita. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, ya estoy bien contento y toupper, perfecto. Y bueno, vamos a ver aquí, ya lo estoy también utilizando, el toupper, le voy a decir aquí ejecutar y me doy cuenta que fue ignorado, o sea, no me hizo caso. Entonces la regla es, si ya existe un método de instancia, ese primero se va a ejecutar, nunca se va a ejecutar tu método de extensión. Pero es que a lo mejor ni siquiera lo está viendo. Bueno, pues hagamos lo siguiente, simplemente ponle aquí toupper 2. Toupper 2, por ejemplo, ¿no? Ejecutemos y entonces vemos que realmente sí, no es que no lo estuviera viendo, sí lo vio, pero lo ignoró. ¿Por qué? Porque ya existía un toupper. Y ahora que le cambiaste de nombre, pues ya no hizo conflicto con nada y entonces te obedeció. ¿Correcto? Entonces, esa es una observación. Que si ya existen métodos de instancia, los métodos estáticos o de extensión no se ejecutan. ¿Correcto? Podemos finalizar esto de los métodos de extensión comentando que, bueno, pues la recomendación aquí que nos hace Microsoft es que hay que implementar métodos de extensión en caso de que sea absolutamente necesario, ¿no? Como en mi caso, bueno, pues si ya existe un método toupper, ¿para qué inventas otro toupper, no? ¿Quieres otra funcionalidad? Llámale distinto para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, solo cuando sea necesario, pues hay que utilizarlos, ¿no? Siempre que sea posible, ¿sí? Siempre que sea posible, cuando el código, por ejemplo, el código del cliente debe de agregar funcionalidad, ¿sí? Cuando queremos agregar funcionalidad a un tipo existente, se debe hacer creando una clase derivada, esto es, heredando, ¿sí? Si yo tengo un tipo de datos y lo puedo heredar para extenderlo, mejor herédalo. Esas son las buenas prácticas. Entonces, ¿para qué me pones métodos de extensión? Lo que pasa es que un método de extensión te pudiera servir a lo mejor cuando tu clase está sellada o no tienes código fuente, etcétera, ¿no? Sí. Pero si puedes extenderlo a través de herencia, mejor extiéndelo a través de herencia. ¿Cuál es otra de las razones de por qué se sugiere la herencia? ¿Qué pasa si Microsoft me modifica la forma en que trabaja el string? Le implementa otra funcionalidad. Entonces probablemente mi método de extensión ya no aplique, ya no funciona. Realmente el método toInt está codificado contemplando en las características de ciertos tipos. Pero si me cambian un tipo, entonces esto ya no va a funcionar. Pudiera no ser compatible para versiones superiores o versiones posteriores, ¿correcto? Entonces hay que pensarlo dos veces cuando implementemos métodos de extensión. Sí, pero si son tipos que ustedes mismos desarrollan, pues no hay ningún problema. En lugar de modificar una clase que ya hice, ya no la quiero tocar. O a lo mejor es una clase que yo no hice, pero no me quieren hacer caso y no quieren agregarle funcionalidad que yo necesito. Entonces puedo extender, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando sabemos que el tipo que estoy extendiendo con métodos no va a ser modificado. Bien, entonces, finalmente si implementamos métodos de extensión para un tipo determinado, hay que recordar. Nunca se va a llamar a un método de extensión si tiene la misma firma que un método definido en el tipo. Los métodos de extensión se incluyen, ¿verdad?, en el ámbito del nivel de espacio de nombres. Si el método de extensión está en otro espacio de nombres, distinto al código que consume
o que quiere o que pretende consumir ese método de extensión, entonces hay que importar el espacio de nombres. Esas serían las dos recomendaciones. Muy bien. Y bueno, vamos, yo quisiera tener ahora, vean, yo quisiera tener ahora lo siguiente. Esto es tarea, mucho ojo, tarea y ya saben que es opcional. Es como para que lo apliquen. Yo quisiera tener la siguiente cadena, string, cadenota, igual, espacio, 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 es un ejemplo de una cadena de muchos espacios, ¿sí? Entonces, tengo una cadenota de muchos espacios, ¿sí? Yo quisiera tener, por ejemplo, var x igual a cadenota punto, no sé, para que se entienda, quitar espacios, por ejemplo, ¿no? Repetidos, por cierto. Quisiera hacer esto, ¿no? De tal forma, entonces, que X ahora tuviera, este es un ejemplo de una cadena de muchos espacios. En otras palabras, que solamente me deje un espacio de separación, ¿no? O sea, luego quiero yo procesar textos y los textos vienen con muchos espacios. Entonces, si yo ando buscando, por ejemplo, la palabra, este es un ejemplo, pues no lo va a encontrar porque me estorban los espacios. Entonces, quisiera yo primero limpiarla y después buscar. Entonces, quisiera yo un método que lo pudiera yo invocar de esta forma. Quitar espacios repetidos y que me devuelva. Este es un ejemplo de una cadena de muchos espacios con un solo espacio nada más de separación. Esa es la tarea. Tarea, crear un método, quitar espacios repetidos que extienda a el tipo string. ¿Correcto? Muy bien. Con esa tarea entonces vámonos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, muy bien. Bueno, recuerden audio y a través del panel de preguntas y respuestas. Adelante, Carlos Sierra, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Miguel, respecto a los parámetros que recibe el método de extensión, sabía que yo lo trabajo con uno, pero lo que tú mencionaste es que al menos debe recibir uno. ¿En qué escenario puede tener dos parámetros y además de esos puedo tener dentro de un mismo método crear una extensión que aplique a uno o a varios tipos? Solamente puede aplicar a un tipo. Ok, eso implica de que Un solamente método. uno de los parámetros lleva this Es correcto, sí. y puede llevar adicionalmente otros parámetros que no tengan la palabra reservada. Es correcto. Yo, por ejemplo, a lo mejor el quitablanco, le puedo decir que en lugar de blancos les ponga asteriscos. Entonces le paso entre paréntesis, comillas, asterisco, comillas. Y entonces en mi método recibo el string, coma, otro string. Ah, ok, perfecto, listo. Sería de Ok, esa forma. listo, ok. Entonces, agréguenle esa funcionalidad adicional que pueda recibir algún carácter para reemplazar. Como para práctica, como para práctica. Correcto. Y si alguien pregunta más, pues le ponemos más al ejercicio. Pero sirve para que aprendan, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, aquí me preguntan por qué el if tiene punto y coma. Bueno, porque en C Sharp las instrucciones finalizan con punto y coma. ¿Qué significa lambda? Lo vamos a ver en un tema posterior. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Juan Manuel. Tengo una pregunta, pero ya me ganó la pregunta, Sierra. Aquí también podemos, por ejemplo,
no sé, pasar un número, un entero y llenarlo de ceros a la izquierda o a la derecha, Para que regrese un string, así es, o numérico. no puedes hacer eso. O sea, Eso no se los puede. ceros a la izquierda no cuentan. O a la derecha. A la derecha sí, o sea, multiplicarlo. Sí, porque a veces ya ves que a veces nos piden, no sé, para algunos formatos decir, a ver, con un número y con 20 ceros a la izquierda o 10 ceros a la Ah, izquierda. ok, pero te regresa un string. Ah, ok. O sea, tú puedes recibir el 5 Sí. y, no sé, recibes el número de ceros que quieres que se llene. También puedes recibir si a la izquierda o a la derecha, pero tienes que devolver un string. Ok, perfecto. Sí, está bien. Sí, sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Es un ejemplo igual. Ahí está otro ejercicio. Crear una extensión. ¿Para quién sería extender? A ver, compañero, Juan Manuel. ¿Qué tipo debemos extender para que haga lo que tú quieres? ¿Qué quieres que haga? De lo que me preguntaste. ¿Qué quiero que me rellene, pues decir, ceros a la izquierda o asteriscos a la izquierda? Si yo tengo un número, quiero obtener su versión con ceros a la izquierda, ¿verdad? Así es. ¿A quién tendrán que extender? Al IN, ¿no? Me imagino. Al tipo entero, exactamente. Entonces, bueno, los que nos estén escuchando y los que nos escuchen en línea, ahí está una segunda tarea, un método de extensión para el tipo entero que me pueda devolver un string con ceros a la izquierda o a la derecha. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más que quiera dejar tarea? Luis Uvalle. Igual si ya no tienen preguntas, recuerden quitar su estatus de pregunta. Eh, es sobre una pregunta que ya alguien hizo, pero la respuesta no me convenció mucho sobre el punto y coma en el if. Efectivamente, después de ¿cómo se llama? Después de una instrucción, el delimitador en C# es el punto y coma. Ok. Pero cuando tienes un if, Ajá. ya ves que abren, ya ves que cierran, Ajá. no utilizas punto y coma. Entonces, ¿por qué me preguntan por qué le puse punto y coma? ¿Lo utilicé? Sí, sí lo utilizaste. Entonces sí se utiliza. Es distinto a debe de, es necesario. Bueno, no necesariamente. Algunas instrucciones no necesariamente requieren del punto y coma dependiendo qué tipo de instrucciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del if, yo se lo dejé porque tenía yo otra instrucción con punto y coma y se me hizo más fácil nada más poner paréntesis y ya. Y el punto y coma se quedó ahí, pero lo puedo quitar sin ningún problema. Y compilaría, ¿verdad? Obviamente. Claro, claro, sí. Sí, sí. Ok. Ahora, en cambio, cuando Sí. se tiene, por ejemplo, cuando Dios se está haciendo una instancia de una clase y se le llama y se utiliza el método, creo que se llama de inicialización de parámetros, entonces se Ajá. pone llave, los elementos, principalmente propiedades, ¿no? Que tiene esa clase, Sí, se cierra la llave y ahí sí el punto y coma creo que sí es obligatorio, ¿no? sí, porque es parte de una instrucción. La sintaxis, digamos, te lo Sí. pide. Y Sí, en el if es opcional. es correcto. Es que es la primera vez que yo recuerdo en toda mi vida que veo un punto y coma después de un if con Ujú. llaves. Pues Ok. me llamó la atención. Le puedo poner también 2 ifs o 3 ifs. Como dos ifs o tres ifs. Perdón, dos puntos y comas o 3 o 4. Y no me Pero va a serían marcar líneas error. huecas. Sí, exactamente. Ah, ahora sí ya entendí. Ya, con eso que dijiste, ya, ahora sí ya.
Tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Tú respondiste, digamos, tú diste la respuesta. Son como líneas inexistentes, ¿no? Sí, exactamente, Ujú. exactamente. Sí, Ok. correcto. Y en el caso de los constructores es realmente una instrucción y tiene que finalizar con punto y coma. Ujú. Ok. Correcto. Muy bien, Luis. No, pues no dejaste tarea tú. Bueno, vamos a ver aquí otras preguntas. ¿Los métodos de extensión se le pueden pasar parámetros tipo referencia o solo de entrada? Tipo referencia puedes pasarle. Son como métodos comunes y corrientes, compañero. Ujú. Reactive Extension RX. Si me explicas qué es Reactive Extension RX, podré responderte, lo desconozco. Correcto, no sé qué es Reactive Extension RX. Ya tengo algo por aprender. No, no lo sé, compañero, pero si me explicas, te puedo decir si son métodos de extensión o no. Sí, entonces, ok, bueno. Carlos, ¿sigues con preguntas o te quedaste con el estatus de pregunta? Sí, Miguel, tengo otra pregunta. Adelante. El primer parámetro de un método de extensión necesariamente tiene que ser el tipo al cual va a extender. Es O correcto, ¿quién es es el primero? correcto. El primero. Ok, listo. Es parte de la sintaxis, sí. Ujú. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas a la 1? ¿Preguntas a las 2? ¿Preguntas a las 3? Ok, pues entonces cerramos nuestra sesión. Les agradezco su participación y nos vemos el próximo martes.